Lucas, a través de esta enseñanza, nos va a mostrar lo que hizo el Señor Jesús con este muchacho endemoniado. ¿Y por qué te digo que era un ministerio muy importante, el de sanidad y de liberar, ¿no? Expulsar espíritus inmundos de la gente? Pues porque lo podemos ver, ¿no? Venimos de ver la semana pasada ese hecho tan importante que fue la transfiguración, ¿no? La transfiguración de Jesús, lo que había sido revelado a los 3 apóstoles, a Pedro, a Juan y a su hermano Jacobo, ¿no? Hijos de Zebedeo, que habían estado ahí y que pudieron ver la presencia de Moisés, Elías, ¿sí? Que aunque muertos, fíjense, el poder de Dios los pudo llevar a ese momento en el monte alto donde estaban, y en ese momento la transfiguración de Jesús mostró la gloria de Dios, ¿no? Se llenó su rostro, recuerdan, de luz, ¿sí? Como el sol resplandecía, como el sol, ¿sí? Y en ese momento vemos que después de ese hecho tan importante, de inmediato el Señor Jesús no se queda un año sabático, ¿no? O se toma unos días, ¿no? No, de inmediato empieza nuevamente su ministerio y lo hace de inmediato sanando. Se vuelve a encontrar una multitud y empieza otra vez a sanar. Él sabía perfectamente la importancia que tenía, cómo la gente que lo buscaba estaba sufriendo de enfermedades, de espíritus inmundos, de muchas situaciones que los afligían. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo no se tomó un tiempo de descanso. A pesar de ese momento tan glorioso y tan importante, dijo, de inmediato voy a empezar, ¿no? Esto nos muestra que era muy importante para Él. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos y acompáñame a orar por este mensaje. Padre Celestial, Padre bueno, el día de hoy queremos agradecerte por tu bendita palabra y la gran oportunidad de poder meditar en ella, Señor, juntos, como congregación, como hermanos, como tu iglesia. Te pedimos con humildad que abras nuestro entendimiento y que juntos, en un mismo espíritu, podamos seguir siendo transformados y llevados a la acción por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y de tu palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra, sabemos, hasta el alma y al espíritu, Señor, profundamente. Señor, te pedimos que esto suceda hoy, Señor, en nuestros corazones. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Salvador, Jesús, el Mesías prometido. Amén y amén. Okay. Muy bien. Vamos a Lucas 9, 37 al 43, por favor, hermano. Vamos a ir comparando los 3 evangelios sinópticos, ¿ok? Recuerdan que son Lucas, Mateo y Marcos. Sinóptico, ¿qué quiere decir? Que se ven similares, que los puedes ver y comparar, ¿sí? Que te muestran algo muy parecido. Y por eso es que quise ponerlo aquí. Lógicamente quedó muy chiquito en la pantalla, ¿no? Vamos a utilizar nuestra Biblia, pero si tú lo ves aquí en la pantalla, te das cuenta cómo Lucas es más conciso, es como que más va al grano y da detalles muy específicos. Mateo un poquito más detalles, lo hemos ido viendo, ¿no? De hecho, nos vamos apoyando siempre en los evangelios sinópticos. Para eso, el Señor permitió e inspiró a estos hombres que fueran sinópticos, ¿no? Que contaran la misma historia, pero con distintos puntos de vista para que los complementáramos, ¿no? Pudiéramos complementar unos con otros. Entonces Mateo nos da más detalles y de alguna manera también aquí sí podemos ver que Marcos nos da mucho más detalles, ¿no? Desde su ángulo, recuerden que lo hemos dicho, es como
estar con distintas cámaras tomando una película, ¿no? Y pues Mateo estaba parado de un lado y veía con una óptica. Lucas estaba parado después, ¿no? Muchos años después, recopilando todo, fue como el que hizo la edición, ¿no? Y Marcos, ¿no? Que también hizo una recopilación. Entonces, cada uno el Señor le fue revelando distintos ángulos, ¿no? Distinta óptica a cada uno. Y Juan, el discípulo amado, que el Señor le reveló de una manera diferente, ¿no? Pero en este caso vamos a enfocarnos en los 3 evangelios sinópticos. Lucas tiene 7 versículos, Mateo tiene 8 versículos y Marcos, ¿qué crees? El doble, nada más y nada menos que 16. Y aquí en la pantalla lo puedes ver, ¿no? La diferencia. Por eso es que nos vamos a apoyar en los 3, ¿sale? Vamos a empezar con Lucas 9, que es donde estamos enfocados. Lucas está siendo nuestra guía en este camino, ¿no? Él es nuestra guía, ¿sale? Empecemos a leerlo. Por aquí está el micrófono. Vamos a leer del 37 al 43. ¿Quién quiere empezar? Adelante. Lucas 9:37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Vámonos hasta para no perder la continuidad, léelo si quieres todo del 37 al 43. ...38... Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. 39. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, y le sucede con violencia. Y le sacude. Y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. 40. Y rogué a tus discípulos que le echesen fuera, y no pudieron. 41. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió, y con violencia, pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre. 43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Amén. Muchas gracias. Gracias, Luz. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo termina Lucas diciendo: y todos se admiraban de la grandeza de Dios? ¿Cómo no admirarse, no? El clamor de un padre por su hijo y su único hijo, ¿no? Nuevamente vemos aquí a un único hijo. Déjame, para leer y tener en contexto los otros, como los quería que los leyéramos ahí en la pantalla, en el cuadro sinóptico, pero quedó muy chiquita, no van a alcanzar a leerlo. Se los voy a leer yo para irnos y que nos dé tiempo. Mateo 17, del 14 al 21. Sí, me escuchan bien, ¿verdad? Los que están aquí por medio de WhatsApp. Si no, para tomar el micrófono. Ok, muy bien. Dice Mateo 17, toma tu Biblia, ve a Mateo 17, del 14 al 21. Vamos a revisar los detalles que nos da Mateo. Dice: Jesús sana a un muchacho lunático. Entonces aquí nos está hablando de algo, nos da otro detalle, ¿no? En ese momento lo consideraban lunático. Más adelante voy a explicar qué era esto. 14 dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo:
Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Se dan cuenta cómo nos da más detalles aquí Mateo? Mateo nos habla también de la fe, ¿no? De que la fe, si tuviéramos, y ese versículo que nos gusta tanto, ¿no? Y que hemos escuchado, si tuvieran fe, dice, como un grano de mostaza, ¿no? Un grano de mostaza es así, de veras, lo ves, y yo creo que es más chiquito que un alpiste, ¿no? Es un granito así. Con ese tantitito, ese tamaño de fe, dice el Señor, que podríamos decirle a este monte: pásate de aquí a allá. O sea, mover montañas, ¿no? Imagínense, ¿qué está diciendo el Señor? Y les da otro detalle más, que ese género de espíritu solamente sale con oración y ayuno. Hay 3 elementos bien importantes donde hace énfasis Mateo y que vamos a ver: la fe, la oración y el ayuno. 2 disciplinas espirituales muy, muy importantes en la vida del creyente. Y la fe, por supuesto, que es la base precisamente, ¿no?, de nuestra salvación, ¿sí? El creer en que Él puede hacer todo, y como lo dice Él, con fe del tamaño de un grano de mostaza. Pero es una fe verdadera, ¿no? Que sea de verdad, aunque sea así, pero que sea verdadera. ¿Sí, hermano? Por eso dicen que con la fe mueve montañas. Exacto, ¿no? Ese dicho popular que decimos, ¿no? La fe mueve montañas, viene de aquí, de la sabiduría de nuestro Señor Jesús. Él fue el que lo dijo. Si tuvieran fe, le dicen a este monte: pásate de aquí a allá, y lo haría, ¿no? Y pasaría. Y nada, dice, os será imposible. ¿Ok? Muy bien. Ahora les voy a leer rápidamente. Vamos a ver qué nos dice Marcos, ¿les parece? Marcos 9, del 14 al 29. Es un poquito más largo, por eso lo voy a leer yo, para no perder la continuidad, ¿no? Irnos más rápido. Dice Marcos 9, 14 al 29. ¿Ya lo tienes? ¿Me sigues? Ok, vamos. Dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. ¿Se dan cuenta? El título aquí de Reina Valera 1960 cambia un poquito. En Mateo dice: a un lunático, y Jesús sana a un muchacho endemoniado. Finalmente Lucas dice: sana a un endemoniado. Es lo mismo, es el mismo muchacho, es la misma situación. Un lunático, finalmente, como lo consideraban en ese momento, era como que lo que había descubierto los doctores, los hombres de ciencia, lo consideraban lunático, pero realmente es un endemoniado, ¿sí? Es igual, es un demonio actuando en la vida de ese muchacho, ¿sí? Atormentándolo. Y lo van a ver, es lo mismo que ahorita va a contar Marcos. Fíjense, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Aquí nos da el mismo detalle, había un gentío, ¿no? Gentío lo dice Mateo, y también lo dice Marcos, que llegó a una multitud, ¿no? Entonces había una gran multitud alrededor de ellos, pero aquí nos da más detalles. Y escribas que disputaban con ellos, había una disputa. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró. Corriendo a él, les saludaron. Estaban ahí los discípulos, ¿no? Sus representantes, y estaban en un problema, ¿no? Ahí discutiendo con los escribas. Había ahí una crisis.
Y en cuanto la gente vio que llegaba el Señor Jesús, dice, se admiraron, ¿no? Dice, y enseguida toda la gente se asombró viéndolo y corrieron a él a saludarlo. Al que querían ver, dijeron, el que sí tiene poder es él, porque ellos estaban emproblemados sin poder sacar este espíritu, ¿no? Y dice, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Otro detalle, ¿ya vieron? Ahora es un espíritu mudo, otra característica de este espíritu, el cual, donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio la multitud, vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Esta palabra de nuestro Señor en verdad es, este pasaje es hermoso, es de gran poder. Los tres evangelios vemos que muestran la misma situación, ¿no? Mostrando precisamente la incapacidad de los discípulos, la incapacidad del hombre, ¿no? Para sacar, en este caso, a ese espíritu inmundo, y el poder y la suficiencia, ¿no?, de Dios sobre la vida de este joven. Mostró que Dios era suficiente para hacer cualquier cosa que el hombre no pudiera, que fuera incapaz. Pero Marcos y Mateo, se fijan, añaden algo más, ¿no? Lo que decíamos, la necesidad de oración y ayuno. Estas dos disciplinas espirituales muy, muy importantes. Vamos a ver estos distintos aspectos que se presentan en cada situación, amado. Vamos a ver qué está sucediendo en esta escena. Vamos a ir analizándola. Primero vemos que el clamor del padre por su hijo, ¿no? Un clamor del padre por su hijo. En Lucas 9:38 dice, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, ¿no? Pero ¿qué dice algo bien importante? Es el único, pues es el único que tengo. En Mateo también y en Marcos hablan de que el padre está clamando. Uno dice que es lunático y padece muchísimo, ¿no? En Mateo. Y en Marcos dice, Maestro, traje a ti a mi hijo, ¿no? Que tiene un espíritu mudo. Lo único que vemos aquí complementa, ¿no? Es un espíritu mudo, también se le consideraba como lunático, pero la parte más importante, o sea, aparte de
de ver al padre angustiado, clamando por sanidad y misericordia por su hijo, hay un detalle muy especial en Lucas que dice que era su único hijo, ¿no? Era el único que tengo, dice. Es el único que tengo, Señor. ¿Recuerdan que esto ya había sucedido un par de veces? Ya habíamos visto, ¿no? ¿Lo recuerdan? En la viuda de Naín, que había muerto su único hijo y lo llevaba en un cortejo fúnebre, ¿no? A enterrar. Y es cuando se encuentra en ese momento al Señor Jesús. Y ella, sin pedírselo, el Señor Jesús resucita a su hijo y le dice: aquí tienes a tu hijo. La vio llorando desconsolada y le da a su hijo y lo resucita, ¿no? ¿Cuál otro caso de una hija única? Jairo. Amén. La hija de Jairo, ¿no? Que Jairo también desesperado cuando el Señor venía de expulsar a los demonios del Gadareno, lo encuentra y le dice: por favor, que mi hija está muriendo. Y es la única, ¿no? El Señor sabía que era su única hija. No se lo dice Jairo, si mal no recuerdo, pero el Señor sí lo sabía. El Señor sabía que era su única hija, de este principal de la sinagoga. Te voy a decir algo. Esto nos revela algo bien importante de nuestro Señor Jesús. Era como si estuviera mostrando Él una gran empatía, porque al igual que esos jóvenes y la niña de Jairo, el Señor era único hijo también. Nuestro Señor Jesús también era el único hijo natural del Padre, el unigénito de Dios, ¿no? Lo sabemos, el unigénito de Dios. Entonces, eso nos revela que, primera enseñanza, Jesús es el unigénito hijo del Padre, pero además es Dios mismo, ¿no? Es el único, el unigénito, pero es Dios también. Era como si el Padre mismo, fíjense, estuviera caminando y viera en ese momento la situación y estuviera entendiendo lo que es el clamor de un padre por un hijo. Él sabía perfectamente lo que era perder a un hijo. El padre sabía que su hijo iba a padecer en manos de hombres y que iba a morir, ¿no? Y por eso podemos ver que estaba mostrando una gran empatía. Entendía lo que estaba sufriendo ese padre en ese momento, ¿sí? Al tener a su único hijo desde niño padeciendo, ¿no? ¿Y qué decía? Que el demonio buscaba matarlo, ¿no? Porque a veces lo echaba al fuego y a veces al agua. Imagínense qué sufrimiento para un papá ver que tu hijo de repente caiga y de repente lo aviente al agua el demonio y de repente lo azote en el fuego. Señor Jesús estaba atendiendo en ese momento precisamente esa misericordia. Era el Padre mismo, ¿se dan cuenta? Dios mismo viendo la situación, sabiendo lo que su hijo iba a experimentar, teniendo misericordia por lo mismo. Vemos ahí una hermosa revelación que el Padre y el Hijo son uno mismo. Era Dios mismo en Jesús. Dios mismo viendo a un padre sufriendo, sintiendo lo que sabía, teniendo misericordia porque sabía lo que le iba a pasar también a su hijo. Y decide sanarlo, ¿no? Qué hermosa revelación hay ahí, ¿no? Si nos damos cuenta, estamos viendo por qué Jesús 3 veces se dirige a hijos únicos, ¿no? Y los sana. Les da consuelo a sus padres, porque él mismo sabía también que eso era lo que iba a suceder con él, ¿no? Muy bien. Entonces, vemos el clamor del padre del muchacho, que a la vez también, ¿qué? Vemos que da su propio diagnóstico al explicar la situación de su hijo, ¿no? Lucas dice que es un espíritu inmundo, Mateo que es lunático y Marcos dice que dijo que era un espíritu mudo, ¿no? Ok, tenemos ya estos tres. Y solo Marcos muestra otro aspecto muy importante y muy concreto de la situación, fíjate. Este aspecto nos muestra que se estaba generando gran tensión, ¿no? ¿Sí? Gran tensión. Estaban los discípulos en medio de una
multitud en ese momento, una gran multitud que los rodeaba, pero además, ¿qué dice Marcos 9:14? Que cuando llegó a donde estaban sus discípulos, el Señor vio una gran multitud alrededor de ellos y estaban, ¿quién? Otros personajes que siempre estaban ahí generando conflicto, los escribas, disputaban, dice, con ellos, estaban en una disputa. Y fíjate qué dice después el 17, y respondiendo el Señor, estamos ahora sí Marcos, ¿no? Dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, te traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahí está el problema, ¿no? Otra vez volvemos, la crisis en la que estaban. Imagínatelos, ellos estaban ahí venían, ya sabemos que lo habían hecho muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces no habían ellos expulsado ya demonios, ¿no? Y se encuentran ahora en una situación crítica donde no pueden, ¿no? Es el segundo aspecto que tenemos. Los discípulos se encuentran en una situación difícil y son reprendidos por Jesús. Sus expectativas tan altas por lo que ya habían logrado, ¿no? ¿Se recuerdan cuando los mandó el Señor? Decía, venían maravillados, Señor, los espíritus se nos sujetan, nos obedecen, salen, ¿no? Expulsados en tu nombre. Y en este momento no sabían ya qué hacer y la multitud ya los tenía y los escribas, pues haciendo leña del árbol caído, ¿no? Diciendo, ahí está, no que muy poderosos, ¿dónde está? A ver, ¿no que ustedes tienen el poder de su Señor? Seguramente los estaban increpando, dice ahí, ¿no? Que estaban en una discusión, ¿sí? No pudieron echar fuera de un joven que sufría y de ver un padre clamando por ayuda por el sufrimiento de su hijo. No pudieron, no podían, no sabían qué estaba pasando. Y encima de todo, pues más tensa la situación. Para poner más tensa la situación, ¿qué pasa después? Reciben una reprimenda, ¿no? Todos ahí, de parte nada más que del Señor Jesús. Imagínate nada más. Y esto, vemos que lo captaron los 3 evangelios, ¿no? O sea, eso sí los impactó. Los 3 dicen lo mismo, ¿no? Que el Señor Jesús les dio una reprimenda, ¿no? A todos. En el 41 de Lucas lo dice. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, no? ¿Se dan cuenta? Y os he de soportar. Mateo y Lucas tienen una palabra más que Marcos en común, la palabra perversa, ¿sí? En Marcos y Mateo encontramos que les dice generación perversa, además, ¿no? Y yo te diría, híjole, como cuando dicen, hijo, eso sí dolió, ¿no? Eso sí duele, amado. Primero que te digan incrédulo, ¿no? O sea, falto de fe. Y luego, perverso. Y no solo a ti, sino además a toda tu generación, ¿no? A toda tu generación. Y luego viniendo de ¿quién? Pues del maestro, ¿no? Hijo, debió haber dolido. Y además en medio de todos. Yo me acuerdo cuando era pequeño, híjole, yo siempre le decía a mi mamá, no me regañes en frente de mis amigos, ¿no? Ya sabes. Y tu mamá, a ver, ven acá, Davidcito, ven. Y yo, ¿qué hiciste? ¿Qué me dice esta niña? ¿O qué este niño? ¿Qué? Y yo así, ¿no? Pero no enfrente de todos, ¿no? O sea, ahí el Señor Jesús los reprime y enfrente de todos, y de los escribas, ¿no? Que los traían ahí asoleados, en discusión, ¿no? Hijo. Y fíjate, incrédulo, pues ya sabemos que es falto de fe, ¿no? Que no cree. Pero revisé la otra palabra que se me hizo muy fuerte, ¿no? Perversa. Y encontré, y viene del griego diastrepó, ¿no? Que significa precisamente perversa, apartar, distorsionar, interpretar mal, fíjate, corrupto. Es decir, el opuesto de la forma que debería de tener. Cuando algo está corrupto,
¿sí? Ya se corrompió, es porque ya no tiene la forma original como debía de ser. ¿Sí? Que no están haciendo, les está diciendo, no hacen las cosas como yo les mando, ¿no? Han distorsionado, han interpretado mal. Qué duro, ¿no? Se han apartado, ahí dice apartar. Corrupto, han hecho las cosas opuestas. Eso es lo que está diciéndoles el Señor al decirles generación perversa. ¿Y sabes por qué se los está diciendo? Pues porque Él ya les había dicho cómo tenían que hacer las cosas. ¿Recuerdan? Hace 2 semanas cuando les habló del verdadero discipulado, ¿sí? Cuando les dijo qué es lo que implicaba seguirlo y hacer las mismas cosas que Él. ¿Qué les había dicho? Era negarse a sí mismos y tomar su cruz cada día y seguirlo. Que sabemos bien que implica ¿qué? Someter a tu carne, ¿no? Eso es negarte a ti mismo, morir a ti, es someter tu carne, que es la que quiere, como lo decíamos hace rato, ¿no? Al inicio, mantenernos en nuestros propios deseos, ¿no? En nuestras propias cosas, en las cosas del mundo. Porque recuerden que esto viene después de inmediato, todos los eventos han venido después de una enseñanza. Y la enseñanza que les había dado era esa precisamente, que implicaba ser sus discípulos. Entonces, ¿por qué no estaban pudiendo? Por eso el Señor Jesús yo creo que estaba molesto, ¿no? Es algo que ya les había explicado. Porque no creo que se enojara nada más porque sí, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, no creo que nada más porque si hubiera sido algo en verdad muy complejo que no pudieran hacer, ¿por qué los iba a regañar, no? ¿Sí? Si lo hicieron. Es como si tú le dices a tu hijo, me va a llegar un paquete, ¿no? Nada más. Por favor, nada más, recíbelo, es lo único que tienes que hacer. Y tu hijo se pone los audífonos, se pone a jugar el videojuego, no oye el timbre, llega el de Mercado Libre, el de Amazon y nunca oyó. Llegas, oye, ¿no llegó el paquete? No, no llegó, no lo trajeron. ¿Cómo que no lo trajeron? ¿Sí? Déjame hablar, ¿no? A ver mi reporte. Dicen, ¿cómo no, señor? Si estuvimos toque y toque, nadie salió. ¿Qué dices? Oye, si es lo único que tenías que hacer, ¿no? De todo lo que te encargué, era nomás que recibieras, abrieras la puerta. Pues por eso el Señor yo creo que estaba molesto. Ya te había dicho lo que tenías que hacer. Ya les había indicado cómo tenían que ser mis discípulos y no lo están haciendo, ¿sí? Fíjate, yo te diría, esa reprimenda no quisiéramos recibirla ninguno, ¿no? De parte del Señor. Y yo te diría, amado, a mí no me gustaría recibir esa reprimenda, de veras. Que el día que venga el Señor nos diga, incrédulo y perverso, imagínate. O sea, que no hiciste lo que te pedí, que fuiste corrupto, que interpretaste mal, que hiciste mal, lo opuesto. Hiciste lo opuesto a lo que yo te pedí. Eso es lo que estaba pasando. Imagínate qué dura reprimenda. Esa palabra, yo de veras dije, ¿por qué perversa? Perverso, y por eso la busqué, diastrefó en el griego original, diastrefó, y tiene todas esas implicaciones. Wow, después de la reprimenda del Señor, ¿cómo se han de haber sentido? Imagínate. Pero Él, en amor, nuevamente les muestra y los lleva a una enseñanza, ¿no? Y es el siguiente aspecto que te quiero mostrar. La fe. Es la fe. En estos versículos, Marcos, del 21 al 27, está precisamente la fe, ¿no? Fíjense cómo en Marcos 21 al 27, ¿quién tiene el micrófono para leerlo de nuevo, por favor? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, poco de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y les dijo, este género nada puede salir sino con oración
Gracias, ya nos ayudaste a leer los 3 versículos que precisamente nos muestran esto, ¿no? Donde el Señor les está hablando de la fe, ¿no? Lo que yo les quería mostrar es la forma en la que el Señor había hecho, ¿no? En Marcos 21 al 27, lo que el Señor había hecho, ¿no? Y la reprimenda después de lo que Él dice, a ver, yo tomo el problema en mis manos, a ver, ¿qué está pasando? Dice, traédmelo, ¿no? Traédmelo. Y entonces, ¿qué? El Señor hace lo maravilloso, ¿no? Él mismo lo sana, ¿no? Ven al Espíritu clamando y vuelve el Espíritu, ¿qué? Arremete, ¿no? Clama. Dice, clamando y sacudiéndolo, o sea, seguro se oían voces que salían del joven y de repente lo sacudió con violencia y de repente sale el Espíritu, ¿no? Cuando el Señor Jesús le da la orden, le dice, yo te mando, sal de él y no entres más, en ese momento queda como muerto ahí. De modo que sí, todos pensaron, ya lo mató, ¿no? Ya quedó muerto. Pero Jesús, viendo, ¿no?, a la incredulidad de todos, lo levantó, le dio la mano y lo enderezó. Después de ese acto en verdad de poder del Señor Jesús y de autoridad sobre esos demonios, sobre el mundo espiritual, de repente pues vemos que viene la reprimenda, ¿no? Después de esa reprimenda, todos confundidos, había un escándalo, ¿no? Sabemos. Y pues el padre los había acusado de que no habían podido. Yo ya les pedí, no pueden. ¿Qué pasó? Vemos esa respuesta precisamente que leíamos en Mateo 17:20, ¿no? ¿Por qué, Señor? Cuando le preguntan, ¿por qué no pudimos? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, lo que decíamos, ¿ya? Se movería este monte. El Señor les estaba dejando claro que había faltado fe. Y acababan de escuchar también lo que le dijo a quien, al padre del muchacho. ¿Qué le dijo el Señor? Al que cree, todo es posible. Así es, todo le es posible. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que no era algo imposible, ¿no? Simplemente les había faltado fe. Les faltaba fe. Y después viene precisamente el último aspecto en esta enseñanza de Jesús. Lo que les dice en Mateo 14:21 y Marcos 9:29, ¿no? Pero este género no sale sino con oración y ayuno, ¿no? Y lo mismo dice Marcos, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. O sea, aparte de que les faltó la fe, es porque este género, este tipo de demonio, no sale más que con oración y ayuno. La oración y el ayuno, amado, son dos disciplinas espirituales precisamente que nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe. ¿Por qué les faltó fe? Porque no hay oración y ayuno en ustedes. ¿Se dan cuenta? Les falta orar y ayunar más. Están más, por eso los reprimía, están más en su vida, ¿no? En el mundo. No están haciendo lo que les dije. Que se nieguen a sí mismos, que tomen su cruz, que estén más en las cosas mías. Por eso fue que este demonio, pues ni los escuchaba. Aparte de que era mudo, ¿no? Dice, era sordo y mudo. Ahorita el Señor se los explica, ¿no? Este tipo de demonios, este género, no puede salir sino con oración y ayuno. Son demonios sordos y mudos. Es un tipo de espíritu que pertenece a todo un género. Fíjate qué significa la palabra género. ¿Sí? Viene del griego genos, que significa herencia, familia, tipo, nación, un conjunto de algo del mismo tipo, ¿sí? Este espíritu se refería precisamente al género sordo y mudo, ¿no? O sea que hay varios
No nada más es uno, sino que hay varios de ese tipo, sordos y mudos. En Mateo nos dice que el padre del muchacho pensaba que su hijo era, ¿qué? Un lunático, ¿no? ¿Por qué? Solo se manifestaba de vez en cuando, por eso pensaban que era lunático, ¿no? Algunas veces lo echa al fuego y otras al agua. Quiere decir que esto pasa no siempre, sino de vez en cuando. Por eso es que pensaban que era un lunático, ¿no? Y este género, amado, yo te diría, es algo más común de lo que nosotros creemos. Hay muchos de ese género, ¿sí? Era algo realmente diferente, aunque no imposible de expulsar, ¿no? Este género, algunas veces, yo te diría, los encontramos en personas que, dices, algunas veces grita. ¿Se dan cuenta? Por lo regular es una persona muy calmada, por lo regular es muy ecuánime, pero a veces grita. Cuando lo sacan de sus casillas, no hombre, ¿no? Ni quien lo quiera ver. ¿Te das cuenta cómo es más común de lo que creemos? Esos demonios que a veces llegan a salir. Por lo regular está bien la gente y de repente, ¿qué le pasó, no? El que me busca, ¿qué dicen? El que me busca me encuentra. Pues ahí está, ¿qué crees? Tienes ahí un demonio sordo y mudo que a veces está calladito, ¿no? Que no hace nada, pero de repente sale y mira que se manifiesta como el joven, ¿no? Echando voces y sacudiendo. El que algunas veces, ¿qué? Se toma unas copas, ¿no? Y se pone violento. ¡Ay! ¿Ya vieron? Por lo regular siempre está bien, siempre está tranquilo, ¿no? Y a mí me han dicho, oye, es que el hermano es, ¿cómo? Pero si yo lo conozco y lo veo bien, siempre en la iglesia, ¿no? Súper bien portado, tranquilo. Pues sí, pero es que no lo conoce, pastor. Se fue a la fiesta y después de los tragos terminó ahí ya gritándole a sus hijos, peleando con la esposa y ya se trompeó a 3, ¿no? Dice, ¡ay! ¿Te das cuenta? Es más común de lo que creemos, por eso es un género, dice el Señor, o sea, muchos, ¿no? Hasta nación, ¿no? Algo de un conjunto grande de un mismo tipo. Son muchos tipos de demonios mudos y sordos, fíjate. También dice, ¿no? A lo mejor esos demonios, no, pero si yo no hago tranzas, ¿no? Ni soy corrupto. Bueno, solo cuando se presenta la oportunidad de hacer un negocio por ahí, ¿no? Pues ni modo, ¿no? O sea, ¿cómo le hago? Ni modo que lo deje pasar, ¿no? Pues sí, si hay que dar una lana, pues bueno, pues ahí, le entro. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Están esos demonios sordos y mudos que pasan de vez en cuando, ¿no? Como los que creían que eran lunáticos. Pues nada más cuando salía la luna, ¿no? Se ponía mal. Ahí está, ¿sí? O el que dice, no, es que yo no miento. No, yo nunca miento. ¿De veras? Bueno, solo cuando es muy necesario, ¿no? Para justificar ahí pues, mis faltas o cuando necesito justificar algo que hice mal, ¿no? O lograr algo que necesito, bueno, pues ahí sí la mentirita piadosa. ¿Te das cuenta? Esos demonios son más comunes de lo que pensamos. Así es igual para los que consideraban como lunáticos, ¿no? La luna llena, ¿qué? No es todos los días, es cada 29 días hay plenilunio, ¿no? Pero la mayoría de los días consideraban que se comportaba bien, ¿no? Por eso el padre, se dan cuenta, dice, es lunático. Creían que era la luna lo que le hacía que se comportara de esa manera. Hoy en día te digo que la estadística ya descartó que la luna tenga influencia en los delitos o las actitudes. Eso no es verdad. Los que matan, los que decían ser lunáticos, pues también cometen, aunque haya luna menguante, cuarto menguante, creciente, sucede, ¿no? Entonces la ciencia ya descartó eso, ¿no? Pero yo te diría, sigue sucediendo, ¿no? Ahora les pasa cada viernes, ¿no? Cada viernes pasa de repente, porque mañana no trabajo. Entonces, ahora sí,
Me voy con los amigos, me voy a la cantina, al fin que mañana es sábado, ¿no? Al fin que mañana me puedo desvelar. O me la voy a pasar en la serie hasta las 4 de la mañana, ¿no? Al fin que mañana es sábado. O, pues, es quincena, ¿no? A lo mejor cada quincena, ¿no? Pues es que ahora pagaron, ahora sí me voy con los amigos. O cada noche, algunos, ¿no? Cada noche en mi celular, cuando nadie me ve. Cuando aquí en mi celular nadie se da cuenta de lo que estoy viendo. Ahí está otro demonio, sordo y mudo. Por lo regular es una persona tranquila. No, yo no veo todo el tiempo esas cosas. Nada más en la noche. ¿No? Nada más cuando nadie me ve. Ya salió ahí un espíritu sordo y mudo. De vez en cuando pasa. No siempre. Pero algunas veces es más de vez, ¿no? Que en cuando. Amado, ese espíritu sordo y mudo, como lo llamó también Jesús en Marcos, es un espíritu que permanece así, callado, y que es mudo. No hace ruido siempre, solo a veces. Pero que es sordo, ¿por qué? Tampoco escucha. Aunque escuche 1000 prédicas, aunque se le exhorte una y otra vez, ¿qué crees? Ahí sigue, y ahí sigue, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ahí sigue, es lo mismo que estaba pasando, por eso era un espíritu sordo y mudo. No podemos, Señor, es que estos no salen así, estos necesitan más de la disciplina espiritual. Por eso les decía, se requiere de oración y ayuno en 2 sentidos. Oración y ayuno para el que busca ayudar a las personas, el que les va a predicar, el que va a ayudarlos, ¿no? A llevarles la palabra y a que expulsen esos demonios. También tienes que estar en oración y ayuno para que obre en ti precisamente el Espíritu y que puedas tener esa paciencia para negarte a ti mismo y seguir. Que a pesar de que la gente te va a fallar, te va a decir que estás mal, que ahí sigues, ¿no? A pesar de que los hermanos se alejen, no quieran y todo, sigas, ¿no? A pesar de la tentación, te mantengas firme. Oración y ayuno, para tener precisamente esa fortaleza que se necesita. Y yo te diría, porque es difícil, porque por voluntad propia son cosas que no se pueden dejar. ¿Por qué va en el otro sentido? Es algo que también debe de hacer aquel que está sufriendo de ese espíritu sordo y mudo, ¿sí? Esos espíritus, como les decía, a veces puede ser incluso, imagínense, la pereza, ¿no? Ay, no, yo no quiero. El desánimo, o que hemos visto hoy mucho, ¿no? Que está de moda. Ay, es que tiene depresión. ¡Qué ole! Y no puede dejarlo. Y ya fue con el psicólogo, ya fue con el psiquiatra, y ya le metieron los chochos, las pastillas, y te los vuelves a encontrar después de 1 año o 2, y siguen batallando, ¿no? Siguen el mismo problema. Esos tipos de espíritus muchas veces, aunque no son muy escandalosos, el desánimo, por ejemplo, ¿no? Que ves que alguien, no lo ves que en verdad traiga ganas y accione. ¿Por qué, no? ¿Y por qué no lo veo que se levante con ganas? ¿Por qué no lo veo que quiera ir a la iglesia? ¿No? Que no lo veo. Ahí está, ¿no? Porque es un demonio que no quiere salir. Es muy pasivo. Está ahí guardadito, ¿no? Pero que requiere realmente de una disciplina espiritual. A veces son cosas que no son muy escandalosas, ¿no? Son mudas y ocultas, que a veces muchos no las ven, ¿no? Como que otra, la pornografía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es la gente que cree que nadie lo ve. Pues aquí nadie me ve, nadie sabe lo que yo veo. Pero ahí está, ¿no? Sale a veces. O lo que hablábamos hace rato, ¿no? De este pastor Lawson, el adulterio, ¿no? Qué grave, ¿no? Nadie se entera, sino hasta que se hace manifiesto después de 5 años de hacerlo. ¿Se dan cuenta? Algo calladito, algo mudo, algo oculto, y que además era sordo, porque como yo les decía,
¿Que no lo redarguía el Espíritu al preparar sus prédicas, al predicar del pecado? ¿No lo redarguía? Pues sí, pero era oídos sordos. Sí lo oigo, pero como que no. ¿Qué pasó? ¿Cómo qué? Por ahí escuché algo, pero no. No es para mí, ¿no? Oh, ahí está. Se hace manifiesto como si fuera un lunático, ¿no? De vez en cuando, ahí, cuando la luna llena, ¿no? Cuando la luna llena, precisamente, ¿qué pasa con la luna? Quita la oscuridad. Hay que desconectar y lo vamos a conectar, por favor. Pues, ¿qué pasa? Saca la luz, ¿no? Y hace visible como un reflector el problema, ¿no? Yo diría, sí, esos demonios son como lunáticos. Cuando sale y sale a la luz, es notado por todos, ¿no? Ahí sí te das cuenta de que está pasando algo, ¿no? ¿Qué más podría ser? Yo te diría, puede ser el arduo trabajo, ¿no? Que no te deja tiempo, fíjate, para el Señor, ¿no? Y que te roba la oportunidad de buscar primeramente las cosas del reino de Dios y su justicia, y que, como está disfrazado de trabajo, ¿no? De algo bueno, que hasta cierto punto es justificado, pues te permite cerrar los oídos, ¿no? No, pues sí, aunque me digan, pero pues yo no puedo, porque yo tengo chamba. Pero el Señor te está buscando y te dice, niégate a ti mismo. Ven conmigo. Deja las cosas del mundo. Ponme primero a mí. Sí, Señor, pero si te pongo primero a ti, ¿qué crees? Pues no hay de dónde, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Esos espíritus nos hacen sordos. A pesar de que lo diga la palabra, ¿no? Ya lo puedes... ya prendió, ¿no? ¿No? Está muy caliente. Ok. Son todas esas cosas, amados, que no se quieren escuchar y que no son fáciles, nada fáciles de dejar. Ahí, por eso, es donde se requiere ese ayuno del que habla el Señor, amado. Esa disciplina espiritual de la oración y el ayuno. ¿El ayuno de qué? De esas cosas que te llevan a pecar de manera silenciosa. Esos espíritus mudos que solo saldrán cuando ayunes de ellos. ¿Te das cuenta? Cuando dejes de practicarlo. Cuando no los hagas, aunque sea de vez en cuando. No, ni de vez en cuando. ¿Sí? Esos espíritus sordos que solo van a escuchar hasta que en oración, entrando en oración y ayuno, escuches la voz de Cristo que te hable y los hagas salir. Y cuando el ayuno te permita escuchar más y más claramente la voz de Dios diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. No entres más en él. ¿Te das cuenta? ¿Cómo funcionan los alcohólicos anónimos? Solo por hoy, ¿no? Abstinencia, ayuno del alcohol. ¿Sí? Ni siquiera lo tocan, ni siquiera lo huelen, ni siquiera se quieren acercar. El alcohólico debe de agarrar, tomar la decisión de hasta sacar las botellas de la cantina de su casa. Es que las tengo nada más por si viene una visita, ¿no? Yo no tomo, pero pues ¿qué tal si mis visitas sí? No, cuidado, porque ahí tienes la tentación constante, ¿no? El que está en adulterio, ¿qué tiene que hacer? Pues decir ya no más, ¿no? Hasta aquí. El que está en la pornografía, ¿qué tiene que hacer? Decir, borro todo de mi celular, y si mi celular es el motivo de caer, pues mejor hasta échalo por allá, ¿no? Quítale el internet, no sé. ¿Se dan cuenta? Ayuna de todo aquello que te hace mal. Eso es lo que decía el Señor. Esos espíritus sordos y mudos solamente pueden salir, por eso les dijo, con oración y ayuno. No puedes hacer lo que te lleva a pecar. ¿Sí? Acompáñame a orar, por favor. Cierra tus ojos. Padre Celestial, amado Dios, queremos pedirte, Señor,
que nos des la oportunidad de escuchar tu voz a través de la oración y del ayuno de esos espíritus mudos y sordos que han permanecido por nuestras malas actitudes, Señor, por no soltarnos del mundo, por no querer, Señor, dejar las cosas del mundo. Padre Celestial, te pedimos que hoy, Padre, hables a esos espíritus y les pidas que no permanezcan más en mí, que no entren más en mí. De igual forma, Señor, que la enfermedad, que esos espíritus que causan enfermedades, Señor, permíteme entender, Padre mío, que a través de la oración y el ayuno podemos ver cuáles son las cosas que han dañado nuestro espíritu y que lo han llevado a enfermar. Que tenemos cosas que ahí están constantemente, Señor. A veces lo que comemos, a veces lo que bebemos nos tiene en enfermedad. Nos tiene, Señor, teniendo malos niveles de glucosa, muchas cosas, Padre, que las que es difícil quitar esos demonios sordos y mudos. Ayúdanos, Señor, a tener un ayuno de eso, Padre. Padre mío, ayúdanos porque sabemos precisamente que esas enfermedades, que esas situaciones que tú has permitido tienen el propósito de hacer manifiestas también tus obras, como lo dijiste en Juan 9, al sanar al ciego de nacimiento. Señor mío, tenía ese propósito, esa enfermedad, que tú te glorificaras. Ayúdame, Señor, a creerte a ti y tener fe como les pediste a los discípulos. Y creer que tú me puedes sanar, Señor, y liberar conforme tu soberanía, Señor, en tu tiempo, conforme a tu voluntad buena, agradable y perfecta. Por como mencionas, Señor, tú en Malaquías, así. Malaquías 4, Padre, dice: sin embargo, para ustedes que temen, mi nombre se levantará el sol de justicia, con sanidad en sus alas. Padre mío, que esa incapacidad de nosotros, Señor, para salir de todas esas situaciones, sea suplida por tu suficiencia y tu poder, Padre mío. Que podamos escuchar tu voz, Padre. Que podamos, Padre mío, a través de la oración y el ayuno, aumentar nuestra fe y creerte a ti y hacer como tú lo dijiste, que se pueda mover un monte, que todo lo que creamos, al que cree todo le es posible. Señor mío, que pase eso en nuestra vida, que se levante el sol de justicia con sanidad en sus alas, ese sol de justicia que solamente eres tú, el único, Señor. Te damos las gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias por lo que hiciste, Padre, con ese muchacho endemoniado y por lo que dejaste ahí como enseñanza también para nosotros que íbamos a vivir en esta generación, Padre mío. En esta generación que sigue siendo atacada, Señor, por ese tipo de espíritus que son más de los que creemos. Son un género, Señor, completo, lleno de muchas situaciones. Señor mío, gracias, Padre. Gracias por tu poder sobre nosotros, por tu poder en nuestras vidas. Transforma estas vidas, Padre, que están hoy aquí escuchándote. Habla, Señor, con tu voz y di: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y que podamos caminar, Señor, en tus cosas, en las cosas del reino, Padre mío. Y que soltemos las cosas del mundo que nos afligen, Padre, y que no nos dejan avanzar. Padre Celestial, te pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.